Matilde era conocida en el pueblo como una mujer bondadosa. Viuda desde hacía muchos años, vivía de lo que cultivaba en su pequeño huerto, el cual tenía un pozo que había pertenecido a su familia por generaciones. Y estaba Ernesto, un hombre ambicioso, el cual vio en esas tierras una oportunidad de grandes negocios. Quería construir un lujoso hotel frente al mar y el terreno de Matilde era esencial para su plan. Ernesto, motivado por conseguir aquel lugar, estaba dispuesto a pagar lo que fuera. Pese a ello, Matilde se negó a vender, y en cada intento decía lo mismo. Esta tierra tiene la memoria de generaciones pasadas e historias que no podrías entender. Ernesto, harto, tomó el asunto en sus manos y una noche envió a sus hombres a destruir el huerto y todo lo que se les cruzara en el camino. Al llegar, Matilde estaba completamente dormida. Las luces se encontraban apagadas y el escándalo despertó a Matilde. Cuando salió a enfrentarlos, dos de ellos recordaron las palabras de Ernesto: todo lo que esté en su camino. Así que tomaron a Matilde y la arrojaron al pozo. Su último grito fue ahogado por el eco del agua al sumergirse. Ernesto estaba furioso. No era lo que él quería. Desesperado ordenó, para ocultar el crimen, tirar piedras, y toda la noche lo hicieron hasta llenar el pozo. Los días pasaron y Ernesto pensó que el asunto estaba cerrado. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Al principio notó que el agua de sus propiedades tenía un sabor extraño, como si estuviera podrida. Después empezó a escuchar lamentos. Aparecían siempre cuando estaba solo, en el lugar en el que estuviera. La intensidad fue creciendo cada día, y una noche mientras dormía sintió un frío insoportable, y cuando despertó estaba empapado en sudor. Pero lo más escalofriante era que frente a él estaba Matilde. Estaba cubierta de agua y el olor era muy fuerte, tanto que sus ojos empezaron a lagrimear. Y aunque no podía ver bien su cara, sabía que lo estaba observando. Una voz fría y distante surgió de su torcida boca: no podrás deshacerte nunca de mí. Ernesto no podía moverse, su cuerpo no respondía. Estaba desesperado. Intentaba gritar, pero no emitía ningún sonido. Solamente se limitó a cerrar sus ojos con todas las fuerzas que pudo. Hasta que en un punto logró dormirse. Al día siguiente despertó, pensando que todo fue una pesadilla. Pero cuando vio el lugar donde estuvo Matilde, había una huella gigante de agua y sangre. Desde esa noche la vida de Ernesto se convirtió en una tortura. Con el tiempo perdió sus negocios, sus socios lo abandonaron y su salud se deterioró rápidamente. Poco a poco empezó a caer en la locura, y en el pueblo el rumor era que Matilde había regresado para vengarse. Un día Ernesto decidió acudir a una médium para pedir que lo ayudara. Las voces en su cabeza eran insoportables y era cada vez más recurrente ver a Matilde en lugares inesperados. Pero lo peor era que cada vez que la veía, su rostro era más claro y era horrible. La médium, al saber que se trataba de Matilde, decidió no ayudarlo. Ernesto estaba furioso. Cuestionó su decisión, a lo que la médium, resignada y con pena de Ernesto, decidió contarle una historia. Aunque Matilde no era ostentosa, sus abuelos sí lo fueron. Hacían fiestas y reuniones donde personas que aparentaban ser de mucho dinero asistían. Algunos lo eran y otros no. No eran fiestas. Era un culto. Decían que podían cumplir deseos a las personas, inclusive revivir a los muertos. Muchos, como yo, creímos en ellos,
y con el deseo tan fuerte de ver, aunque sea solo una vez, yo a mi gato. Para mí representaba mucho. Para otros fue su amado, padres o hermanos, pero era solamente una burla bizarra, pues sí podían traerlos de vuelta, pero tan solo por unos segundos, y para ello tenían el poder de controlar a un demonio que podía cumplir tus deseos a cambio de algo más. Para él era el sufrimiento, pues cuando los revivía les hacía sentir todo, como estaban podridos, y refrescaba partes para que el dolor sea insoportable. Lo que vi ese día fue espantoso. Me arrepiento hasta el día de hoy. Muchos quisieron vengarse, pero tenían miedo del poder que tenía, pues quienes lo intentaron, algunos se volvieron locos, atacando a los suyos, y otros murieron por su propia mano. Con el tiempo el culto se disolvió, y se dice que quienes hagan daño a su familia o ayuden a hacerlo, terminarán de la misma manera. Ernesto, completamente frío por lo que acababa de escuchar y con el aliento débil, preguntó si había alguna forma de pararlo. La medium contestó que no. Todos quienes lo ayudaron serán los últimos en sufrir. Seguido de ello, tomó a Ernesto del brazo y lo sacó de la tienda, cerrándola bruscamente detrás de él y cambiando el letrero a cerrado. Los días pasaron y la salud de Ernesto se volvió completamente inestable, y una noche Ernesto desapareció. Tras una búsqueda incansable, uno de los hombres que ayudó a terminar el huerto lo encontró en el pozo. Tenía la mirada perdida y hablaba incoherencias. Me llama, dice que la acompañe, repetía con una voz fría. Antes que pudiera detenerlo, comenzó a retirar las piedras una a una que cubrían el pozo, y las más fuertes desprendieron sus uñas, y la sangre empezó a correr a través de las piedras. En un destello regresó a ver al otro hombre, y con una mirada completamente aterradora y una voz que le heló la sangre, dijo: tú eres el siguiente. El sujeto aterrado decidió salir de allí y no hablar con nadie de lo que había visto. Ernesto al final llegó al agua, donde abrazó al cadáver de Matilde, el cual aferró sus manos lentamente al cuello de Ernesto y se sumergieron juntos. Con el tiempo, ambos cuerpos fueron descubiertos. Ernesto fue enterrado, mientras que Matilde fue cremada, y sus cenizas pasaron a manos de una medium que decía ser familiar de Matilde. El pozo fue sellado, y la historia de Matilde y Ernesto aún resuena como una leyenda local en el pueblo.